¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy vamos a abordar cómo es la asignatura de segundo desarrollo de aplicaciones web DAO, desarrollo web en entorno cliente. Os recuerdo que las asignaturas varían un poquito según el instituto, siempre hay algún profesor que es un poco original y varía un poco el contenido, pero en líneas generales esto que vais a ver, este temario que os lo dejo en la descripción del vídeo, es el temario que vais a tener en la asignatura de desarrollo web en entorno cliente en toda España. Ahora bien, para la gente que no me conozca, ¿quién soy yo? Soy Sergio Gordillo, psicólogo, ex IT Recruiter, programador full stack con más de 3 años de experiencia, y en este tu canal en Algoritmo Salvaje te llevo desde que quieres meterte en el sector IT y no sabes muy bien pues cómo meterte en el sector IT, quieres estudiar algo pero no sabes si es lo que más te conviene, etcétera, 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 hasta que ya estás trabajando como programador llevando la vida que quieres. Así que, para no perderte nada, suscríbete aquí a tu canal Algoritmo Salvaje y empezamos. Pero antes de empezar te recuerdo que si has caído este vídeo buscando entrar en el sector IT y estás valorando estudiar DAO o DAM, desarrollo de aplicaciones web o desarrollo de aplicaciones multiplataforma, te dejo dos herramientas que te van a ser muy útiles en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Te dejo el recomendador de Algoritmo Salvaje, que es una herramienta que consiste en un formulario que te va a llevar a rellenar solo un minuto y donde pondrás pues qué modalidad prefieres para estudiar DAO o DAM, qué presupuesto tienes, cuándo quieres empezar a estudiarlo, etcétera. Y en unos días te llegará a tu bandeja de entrada de tu email el centro de estudios que mejor se ajusta a tus necesidades. Por otro lado, te dejo, por si no quieres esperar, un comparador de estudios privados de DAO y de DAM, para que puedas comparar por ti mismo qué centro de estudios te interesa más, en caso de que no quieras utilizar el recomendador, pues por eso, porque tienes que esperar unos días hasta que te llegue a tu bandeja de entrada el centro que mejor se adecua a lo que tú necesitas. Y sin más, vamos a las asignaturas, perdón, al contenido de la asignatura de desarrollo web en entorno cliente. Asignatura de segundo de desarrollo de aplicaciones web. En mi caso, fue una de mis asignaturas favoritas de toda la FP. Y vamos a ver por qué. Tema 1. El tema 1 es básicamente una introducción donde se te habla un poco pues, de las áreas del desarrollo web, qué es programar en entorno cliente. Entorno cliente básicamente es un entorno, de forma muy resumida, ¿vale? El entorno cliente no es otra cosa que código que puede correr en el navegador, ¿vale? De forma muy resumida. Y bueno, básicamente lo que vais aquí a ver es JavaScript, ¿vale? Es decir, aquí, pues bueno, el tema 1 es muy cortito, como veis, y te dice, pues oye, está al lado del servidor, está al lado del cliente, que hace referencia a los navegadores web, y ya te dice aquí JavaScript, palabra clave, porque es el lenguaje de programación que seguro vais a ver en esta asignatura. Tema 2, fundamentos de JavaScript. Como ya habéis visto Java en primero, en la gran mayoría de institutos en programación se ve Java, lo que vais a ver en JavaScript, pues bueno, básicamente estamos hablando de lo más básico de JavaScript, es decir, pues cómo se declara una variable, qué tipos de datos hay, qué operadores hay, bueno, estructuras condicionales, bucles, etcétera. Es decir, cosas muy sencillitas que aquí es cuando tú puedes ver que es verdad lo que yo digo, que el primer lenguaje de programación es siempre el más complicado. Porque cuando ya estás con el segundo, dice, bueno, pero si esto es un if, el if es al final lo mismo que había en Java, ¿verdad? O el if else es lo mismo que había en Java, ¿no? Es decir, son cosas muy similares, evidentemente. JavaScript y Java tienen muchas diferencias, pero ya te suena y puedes utilizar otro lenguaje de programación como referencia, lo cual facilita tu aprendizaje. Vámonos al tema 3. El tema 3 parece aquí que no se ha querido cargar. Vamos a ver. Tema 3. Bueno, pues aquí te explica un poquito qué son los objetos nativos de JavaScript, el objeto window, los marcos. Es decir, son conceptos muy básicos de JavaScript, ¿vale? Te dice cómo acceder a las propiedades, que esto es muy probable que si ya habéis programado algo por vuestra cuenta suene, es decir, por ejemplo, si yo tengo un objeto que se llama, me lo voy a inventar,
coche y quiero ver pues la velocidad, pues como acceder a la propiedad, coche.velocidad, ¿vale? Bueno, esto es bastante intuitivo, bastante simple si estáis empezando a programar, y realmente es una asignatura que a mí me gusta porque, a diferencia de Java, que Java al principio es más árida, y estás programando en un entorno que es el escritorio, porque estás viendo Java SE, etcétera. Sin embargo, aquí ya lo que tú estás viendo es algo que tú puedes verlo en el navegador. Igual que veías HTML y CSS, aquí vas a hacer scripts que van a correr en el navegador, y por supuesto pues vas a poder ver lo que es JavaScript. Y lo vas a ver de forma interactiva, porque precisamente es un lenguaje que se utiliza masivamente en frontend. De forma que es algo mucho más entretenido, al menos a mí me lo parece en mi caso, que me gusta mucho el frontend, que pues lenguajes más como Java. También es cierto, yo tengo una especial tirria por Java. Si queréis que os diga por qué no me gusta Java, aunque es súper útil, podéis dejarlo en comentarios y hago un vídeo al respecto. Vale, el tema 4 parece que hoy está un poco vago, está un poco vago GitHub a la hora de cargar los PDFs. Estructuras de datos. Bueno, que es un array, multidimensional, cómo se crean las funciones en JavaScript, cómo puedo yo crear objetos a medida. Es decir, son cositas muy básicas, y que al final, ya os digo, venís de primero de DAO, ya habéis estudiado Java, todo esto suena. Vale, no sabéis hacerlo con JavaScript, pero suena, porque los arrays existen aquí y existen en Java. Los métodos o funciones existen aquí y existen en Java. ¿Cambian propiedades? O sea, propiedades, ¿cambian características del lenguaje? Por supuesto que sí. Pero realmente los conceptos a alto nivel es lo mismo, lo que cambia es la implementación. Vale, vamos a ver el tema 5. El tema 5, el objeto form. Es decir, aquí ya vamos a ver cómo hacer formularios con JavaScript. Pues un formulario, un input de tipo texto, un input de tipo checkbox, un input de tipo radio, el clásico radio button, un select. Es decir, cositas que ya habéis hecho con HTML en lenguaje de marcas. Ahora vais a aprender a darle interactividad. ¿Con qué? Con JavaScript. Porque os recuerdo, y vamos a utilizar la metáfora del edificio. Es decir, tenemos un edificio cuyos cimientos son HTML, cuya decoración es CSS, y lo que a mí me permite que haya funcionalidad, es decir, que yo pueda abrir la puerta del edificio, que pueda abrir la ventana del edificio, que pueda poner el aire acondicionado de mi casa, en esta metáfora sería JavaScript. Es lo que le da funcionalidad al edificio, interactividad, ¿vale? Y bueno, y luego pues se ve los eventos, por ejemplo, pues cómo lanzo algo cuando hago clic, por ejemplo, o cómo lanzo algo pues cuando hago un intro. Pues eso tiene unos eventos que están definidos, etcétera. Y bueno, pues cómo se envían, cómo se validan los formularios, luego expresiones regulares, que esto sí que no sé si se ve en primero de programación con Java, no lo recuerdo. Sí que creo que sí que se veía, me suena, pero de todas formas lo voy a explicar por si no suena. Una expresión regular no es otra cosa que un patrón que yo puedo validar. Por ejemplo, imagínate que yo tengo lo típico, ¿no? Me quiero registrar en una página web donde tengo que introducir el email. ¿Cómo sé yo que estoy introduciendo el email y que no estoy introduciendo otra cosa? Es decir, como yo, como programador que ha hecho la página web, me aseguro que el usuario me va a meter un email y no me va a meter un montón de cosas que no tienen nada que ver, que van a ocupar espacio en mi base de datos. Y eso me está costando dinero a mi empresa. Pues con una expresión regular. Es decir, yo puedo hacer una expresión regular que diga, vale, esto tiene que cumplir un patrón de tiene que tener, por ejemplo, letras y números, hasta un determinado número de letras y números. Luego tiene que tener un email, luego tiene que tener determinadas letras, y luego tiene que tener un punto y tiene que tener determinadas terminaciones. Por ejemplo, .com, .es, .fr, .d, da igual. Lo que se haya definido por requisitos. Eso es una expresión regular. Parece una tontería, pero esto ahorra muchísimo tiempo y dinero a las empresas. Importante. Luego las cookies. Que las cookies, bueno, es un concepto
Que esto ya va a depender mucho del profesor y del tiempo con el que vayáis. Hay profesores que se lo saltan porque dicen, mira, la cookie la vamos a ver muy por encima, no lo vamos a ver. Hay otros que os lo meten. Pero bueno, básicamente las cookies es algo que realmente vais a ver muy por encima, que dentro de todo lo que estáis viendo, que es una introducción a JavaScript, no es tan importante, al menos a un nivel básico. Luego sí que es mucho más importante, pero a un nivel tan básico como el que se ve en desarrollo web en entorno cliente no es tan importante, con lo cual tampoco me voy a parar mucho en ello. Tema 6. Perfecto, tema 6. Esto es muy importante. El DOM. El modelo de objetos del documento. Y ahora tú te preguntarás, ¿qué es el DOM? Pues el DOM no es otra cosa que la estructura de un documento HTML, y yo puedo acceder a ese DOM a través de mi navegador y modificar el DOM, ¿vale? Esto de forma muy simple, puedo, por supuesto modificarlo en el navegador, también lo puedo modificar evidentemente a través de JavaScript dentro de mi código, ¿vale? Cuando yo estoy programando y hago por ejemplo un getElementById, pues estoy diciendo, oye, cógeme un elemento que tiene determinado ID, me lo invento, ID nombre, perfecto, y me lo vas a coger el valor que el usuario ha metido en ese input de tipo texto, por ejemplo, ¿vale? Eso es el DOM, esto es básico, este tema es quizás el más importante que puedes ver. Si no comprendes el DOM, da igual el resto, da igual que sepas muchas cosas de JavaScript, pero si no comprendes el DOM, no vas a poder hacer prácticamente nada. Luego, bueno, otra vez se repiten cositas de eventos, esto no voy a entrar mucho. Y lo de aplicaciones multicliente tampoco voy a entrar mucho porque es que realmente hay cosas en las que yo sé que el profesor se va a centrar y cosas que no. Y en este tema, los eventos ya lo habéis visto en el tema anterior, se va a centrar en las distintas formas de acceder a los nodos del DOM y cómo manejarlo de forma correcta. Y eso, a eso se va a centrar. No se va a centrar en más cosas el profesor en este tema. Y ahora vamos al tema 7, que tampoco se me ha cargado, vaya, qué novedad. El tema 7 es un tema que realmente, no sé si os lo meterán o no, pero yo os voy a explicar por qué creo que es importante comprender esto, ¿vale? Aquí vais a ver lo que es la sincronía con JavaScript. Es decir, imaginemos que yo hago una petición a servidor y yo tengo que traer de servidor, que haré un vídeo, por supuesto, de desarrollo web en entorno servidor, ¿vale? Imaginemos que yo hago una petición, pues por ejemplo, imagínate que es una aplicación web, pues la típica aplicación web de reserva de cita médica, ¿ok? Y resulta que yo quiero pedir cita y me meto con mi usuario y tal, pero quiero ver las citas que tengo, porque me imagino que tengo que cambiar una cita porque me han puesto una reunión del trabajo y ese día no me viene bien, lo que sea. Ok, a día de hoy se hace o sea, no con otros lenguajes, sino de otra forma, ¿vale? Es decir, esto os lo explicaré de forma muy sencillita. Vamos a empezar a partir de enero con mucha seguridad programación extra fácil para que incluso alguien que no tiene ni idea de programación pueda aprender programación de forma muy sencilla, ¿ok? A partir de enero de 2025, pero esto es como se programaba hace 10 años la sincronía. ¿Cómo se programaba? Yo hago una petición al backend y cuando el backend me devuelve el dato, en ese momento yo pues directamente lo pinto, por así decirlo, en el front, ¿vale? Esto es una forma muy simple de explicar lo que es Ajax, pero básicamente es la forma en la que había sincronía antes de que llegara Angular y revolucionara el mundo del frontend con la Single Page Application, aplicaciones de una única página, SPAs, ¿ok? Entonces, realmente esto es algo muy verboso, pero bueno, a mí lo que me interesa de esto, a ver, os podéis pegar con esto porque en algún proyecto más antiguo lo vais a encontrar a nivel laboral, pero lo que me interesa a mí de esto es que aprendáis los
verbos HTTP. Es decir, qué es un GET, qué es un POST, cómo se reciben datos en XML, cómo se reciben datos en JSON, son distintos formatos para recibir datos. XML lo habéis visto en primero de lenguaje de marcas y lo vais a utilizar especialmente en el mundo Java. Fuera de ese mundo yo no me lo he solido encontrar. Sin embargo, JSON os lo vais a encontrar hasta en la sopa. Y luego, bueno, podríais ver jQuery, que es una librería que, bueno, facilita el tema de la sincronía. Realmente yo nunca he trabajado con jQuery, no os voy a mentir, con lo cual tampoco os puedo decir mucho. Lo que sí os puedo decir de jQuery es que realmente no es algo muy importante a día de hoy. Es decir, si trabajas en un proyecto legacy, bien, pero no es estrictamente necesario utilizar jQuery. Pero sin embargo, en un proyecto legacy, que no es una SPA, probablemente sí que vas a tener que utilizar Ajax. Y nada, esto es la asignatura de desarrollo web en entorno cliente de segundo de desarrollo de aplicaciones web. Es una asignatura básica, yo quiero que perdáis el miedo a esta asignatura, porque esta asignatura da mucho miedo, igual que entorno servidor, son de las duras de segundo. Entonces yo os recomiendo que esta asignatura evidentemente os la cojáis cuanto antes, empecéis a practicar cuanto antes, es decir, si habéis aprobado primero, tenéis el verano libre, poneros ya con JavaScript, empezad a coger soltura con el lenguaje, porque realmente os va a venir muy bien y realmente lo que veis aquí es muy básico, ¿vale? Es decir, yo sé que ahora mismo lo veis y dices, uff, esto es muy complejo, tiene muchas cosas, ¿no? Porque realmente, pues claro, aunque es cierto que a nivel abstracto pues se puede parecer algunas cosas a Java, por ejemplo, pues el for, el if, algunas cosas evidentemente son lenguajes de programación, pero claro, esto se programa en entorno cliente y eso tiene también sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, simplemente perderle el miedo, no es una asignatura, es compleja, pero es una asignatura bastante divertida, a mí me pareció bastante divertida la asignatura y es la base para que podáis programar luego con TypeScript, con Angular, con React, con Vue, Svelte, es decir, para que podáis hacer programación moderna. Aquí vais a coger las bases que os van a permitir luego hacer programación moderna, que es lo que demandan las empresas, y por supuesto es lo que os va a permitir conseguir trabajo y ir escalando tanto a nivel profesional como salarial, porque ya sabéis, a mayor responsabilidad, mayor salario. Y sin más, espero que os haya encantado este vídeo. Por supuesto, cualquier duda que tengáis me la preguntáis. También os recuerdo que si queréis salir de DAO con el mejor perfil posible, ofrezco consultorías estudiantiles. Dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y sin más, comentario, like, síguenos en Algoritmo Salvaje, porque sinceramente, si no, te vas a perder muchísimas cosas. Mi objetivo es hacerte la vida más fácil. Creo que humildemente lo estamos consiguiendo. Cada vez hay más gente que sigue el canal. Estoy muy contento de cómo está creciendo la comunidad. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. A la próxima, mes amis.